Vamos a decirle la verdad a los europeos. Ustedes no quieren agricultura, ustedes no quieren ganadería, ustedes no quieren pesca. Por eso primero asfixian al sector primario con su tiranía verde y ahora vienen a rematarles con este acuerdo de Mercosur. Un pacto que inundará Europa con carne hormonada, soja transgénica y otros productos que no estarán sometidos a ningún estándar sanitario y medioambiental que exigen a nuestros productores europeos. ¿Y cómo compite, señor comisario, un ganadero europeo que soporta el 15% de costes regulatorios frente a una carne hormonada de Brasil que no cumple con ninguno de estos requisitos? Pues no compite, señor comisario, se arruina y eso es precisamente lo que ustedes quieren. España ha perdido más de 70.000 explotaciones agrarias en la última década, Europa más de 5 millones. Veo que no les parece suficiente. ¿Y saben qué es lo más indignante? Que vengan aquí a hablarnos de sostenibilidad mientras destruyen el medio rural de los europeos, que nos hablen de competitividad mientras condenan a nuestro sector primario a la ruina. Este acuerdo es un chollo para las grandes multinacionales y una sentencia de muerte para la producción familiar, para el medio ambiente y, sí, sobre todo para la seguridad alimentaria de los europeos. Y mientras el Partido Popular y el Partido Socialista lo aplauden, nosotros decimos alto y claro que no vamos a ser el vertedero agrícola de sus intereses globalistas. Muchas gracias. Confirmado. En Valencia no hubo errores, hubo crímenes. Estimados compatriotas, soy Galo da Bouza, militar en la Reserva y denunciante de corrupción. Muchos sospechábamos que en la incomprensible pasividad de las Fuerzas Armadas en Valencia no hubo error de ningún tipo, sino órdenes expresas y criminales, cuya finalidad fue aumentar la mortalidad y las penalidades de los valencianos. A los que no sabían que los primeros días de una catástrofe son los más importantes para salvar vidas, nos lo recordó Margarita Robles con ocasión del terremoto de Marruecos de 2023. Sin embargo, para Margarita, España es diferente y Valencia mucho más. Varios militares en activo me han confirmado que numerosas unidades ya tenían contingentes listos para salir a Valencia el mismo día 29, y las que no, el día 30. Sin embargo, en casi todas ellas se ordenó retrasar la salida varios días, como esperando a que muriese el mayor número posible de valencianos. En realidad, como esperándolo, pero sin el cómo. Incluso una vez allí, en los primeros días, muchos recibieron órdenes expresas de no buscar supervivientes en riesgo vital bajo las más peregrinas excusas. A otros, para que no se notase tanto, se les encargaron tareas insustanciales que los distrajeran de la esencial de salvar vidas. Es decir, que se los tuvo paseando para dejarse ver y hacerse fotos que sacar en los noticiarios, pero sin cumplir con su obligación, que era socorrer a las víctimas. Eso es exactamente lo que el Código Penal ordinario y el militar tipifican como omisión del deber de socorro, un gravísimo delito, sobre todo cuando viene perpetrado desde la cúpula militar, y sus consecuencias se cuentan por centenares de muertos. En realidad, más probablemente miles, aunque muchos hayan sido calificados como muertos por accidente de tráfico o por causas naturales, para intentar evitar la responsabilidad e indemnizaciones. No importa, la mentira tiene las patas muy cortas y entre todos haremos que la verdad salga a la luz, quieran o no. Con este vídeo adjunto un cuestionario anónimo para que todos los militares que hayan asistido a hechos criminales como los descritos me los cuenten y me los manden al correo electrónico galodabouza@gmail.com. Con sus relatos redactaré una denuncia que hará temblar a toda la cúpula militar española con Margarita a la cabeza. Porque su horrendo crimen quedará a la vista de todos y ya no habrá manera de ocultarlo. Si algún militar teme represalias, porque en efecto ya han sucedido, puede entregar el cuestionario a un allegado para que me lo mande. Por cierto, quien tenga la tentación de engañarme al amparo del anonimato, que sepa que no es imposible, pero es inútil, porque cuando tenga decenas de relatos que cuenten la verdad, el falsario quedará en evidencia. Estimados compatriotas, si permitimos que el crimen de Valencia quede impune, mañana seremos nosotros los sacrificados en el altar de la corrupción. Pero juro que eso no volverá a ocurrir y que en Valencia habrá justicia. Fiat justitia ruat caelum. Hágase justicia, aunque se hunda el cielo. 6 años, 6 golpes, miles de muertos. ¿Y nuestros políticos dónde estaban? 2020, COVID-19. En 2020 vivimos la pandemia del COVID-19, más de 121.000 muertos en España. El gobierno tardó semanas en reaccionar. Compras de material fantasma, hospitales colapsados, políticos discutiendo. Y mientras tanto, médicos, vecinos y familias sostuvieron el país con sus manos. 2021, Filomena. En 2021, Filomena enterró Madrid bajo la nieve. 5 muertos, 1.400 millones en daños. El gobierno tardó días en mover ficha. Fotos, discursos, excusas. Los que de verdad abrieron calles fueron los vecinos, con palas y cadenas de coches. Porque el pueblo salvó al pueblo. 2021, volcán de La Palma. Ese mismo año el volcán arrasó La Palma.
7.000 evacuados, 3.000 casas destruidas, más de 1.000 hectáreas devoradas por la lava. El gobierno prometió reconstrucción inmediata. ¿Sabes cuántas familias siguen esperando las ayudas? Mientras tanto, la isla sobrevivió gracias a la solidaridad entre palmeros y la ayuda de la gente común. 2022-2024. La IA. Mientras la Tierra se hundía, llegó otra tormenta, la inteligencia artificial. En silencio cambió trabajos, manipuló información y nos hizo dependientes. ¿Dónde estaban los políticos? Nadie nos preguntó si queríamos ser manipulados por 4 millonarios. El pueblo, entre tanto, intentando adaptarse, formarse, resistir. 2024. Dana. En noviembre de 2024, la dana más letal de nuestra historia. Más de 230 muertos en Valencia, miles de hogares y campos destrozados. El gobierno tardó días en mandar ayuda. Fotos en helicóptero, palabras vacías y poco más. ¿Quién rescató de verdad? Vecinos con barcas, voluntarios, gente anónima que se jugó la vida por los demás. 2025. El apagón. Abril de 2025. España y Portugal a oscuras durante 10 horas. 7 muertos confirmados. El gobierno callado, sin protocolos, sin previsión. Mientras tanto, familias compartiendo generadores, velas, comida, cuidando de los mayores. Otra vez el pueblo sosteniendo lo que ellos dejaron caer. 2025. Los incendios. Este verano ya vamos por más de 350.000 hectáreas quemadas, récord histórico. Montes abandonados, pueblos enteros evacuados. El gobierno llega tarde como cada año. No envían todos los recursos posibles. Los militares solo están para Marruecos, señor presidente. Y aún tienen la cara de salir en televisión diciendo que se hace lo posible. Lo posible lo hace la gente. Brigadas, vecinos, agricultores defendiendo su tierra. En 6 años. Pandemia, nieve, lava, lluvias, apagón y fuego. Miles de muertos. Casas, negocios, tierras destruidas. ¿Y quién paga? Nosotros. Con nuestros impuestos, nuestros bolsillos, nuestras vidas. Ellos, los políticos, siguen cobrando sus sueldazos, sus dietas, sus privilegios. Nos cortan las alas para volar más alto sobre nuestras ruinas. Basta ya. El pueblo no olvida, y esta vez el pueblo no se calla. Luchar contra el Pacto Verde, enfrentarse al Pacto Verde de la Unión Europea, es negar el cambio climático, es negar la ciencia y es negar Europa. Es que estamos ante una ignorancia supina. El cambio climático es la principal amenaza a la que nos enfrentamos los ciudadanos y las ciudadanas. En Valencia lo hemos sufrido de la manera más dramática. La pena de los valencianos es que hemos sufrido ese impacto del cambio climático y tenemos que sufrir la doble pena de tener un gobierno negacionista que, por tanto, con ese negacionismo del cambio climático está siendo negligente y nos hace todavía más vulnerables. Por tanto, ahí es donde está el verdadero peligro para los valencianos y para las